Las lecturas de hoy nos hablan, colocándonos varios ejemplos, todos personales, bien concretos, de la realidad más fundamental de nuestra vida, el sentido del por qué hemos sido creados, el sentido de nuestra libertad, del camino de nuestra vida, del hilo rojo que puede hilvanar nuestra vida, pero que es esa realidad que por ahí hoy está más sepultada que nunca, y por eso es tan importante que recuperemos con simplicidad que Dios nos está hablando. Dios habla. Dios habla. Dios nos habla. Y como es nuestra experiencia, siempre hablamos en encuentros personales, ¿no? Persona a persona, corazón a corazón. Dios te habla personalmente, a cada uno, pero no se repite nunca, a cada uno de modo singular. Y el secreto de nuestra vida es poder escuchar lo que Dios me está hablando, a través de todas las situaciones de la vida, a través de las circunstancias en que vivimos. El desafío es poder escuchar lo que Dios me está diciendo a mí. Y ponía, por ejemplo, el ejemplo de Samuel, aquel profeta 1000 y pico de años antes de Cristo, el que terminó siendo el profeta que ungió al rey David, que supo discernir a quién llamaba Dios para rey, cuando nadie, porque se guiaban por los criterios del poder, de la fuerza o de los privilegios, y él dijo, no, acá falta un hijo. Hay uno muy menor que está trabajando en el campo. Bueno, a todos les dije que reunieran aquí. Y él discernió, como gran profeta de Dios, que era ese el que habían descartado, ni siquiera para ponerlo en la fila, para que el profeta señalara y ungiera como rey. Pero el texto de hoy habla de cuando él era un adolescente y estaba en el templo de Jerusalén y Dios lo llamaba por su nombre, Samuel, Samuel. Y él pensaba, se despertaba en sueños porque escuchaba su voz, su nombre, pronunciado 2 veces, Samuel, Samuel, y pensaba que era el sacerdote Leví del templo, que lo había recogido. Y iba a verlo. Sí, ¿qué quieres? Y Elí, el sacerdote, a la tercera vez que le dice, ya le dice, no, yo no te estoy llamando, pero además lo que tenés que responder la próxima, discernió Elí que estaba siendo llamado por Dios. Responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Y ahí comienza su camino, ¿no? Escuchar el llamado personal de Dios no se trata de algo que acontece a personas singulares o extraordinarias. Eso está para, obviamente, que hay misiones cualificadas, quizás la de Samuel, o pensemos en nuestros santos, obviamente, que un San Francisco, una Santa Teresa de Jesús, un San Agustín, un San Pablo. Pero cuando escuchamos su vocación, cualquiera de ellos, tenemos que escuchar que a nosotros también, a mí Dios me está hablando. Y tengo que escuchar de modo que pueda responder, habla Señor, que tu siervo escucha. Tomarle prestado la respuesta de Samuel de hoy para responder así a Dios. Y fíjense que no es clara discernir cómo Dios me habla a través de las circunstancias. Samuel pensaba que lo llamaba el sacerdote. Pensaba en lo cotidiano. Es que a través de lo cotidiano es como Dios nos habla. Por eso hay todo un camino de aprender a escuchar y de discernir, ¿no? Y es para todos. El mismo San Francisco, por ejemplo, había comenzado su vida de conversión
y la voz que escucha, pasando a través de una pequeña iglesia destruida, le dice: reformá mi iglesia. Viene bien el ejemplo de San Francisco, porque es el santo que el Papa, colocándose su nombre por primera vez, sigue siendo una señal para escuchar a toda la iglesia en este siglo XXI, ¿no? Y San Francisco entiende que había que restaurar ese templo, la capilla, que es la Porciúncula. Alguno habrá viajado o habrán visto fotos, ¿no? Ahora está dentro de una iglesia gigante. Uno entra a la iglesia grande y está dentro la Porciúncula. Esa capillita de 5 metros por 12, más o menos, ¿no?, de piedra, que estaba destruida. Restaurá mi iglesia, fue la voz que escuchó Francisco, y pensó que se refería a la Porciúncula y la restauró. Tardó tiempo en darse cuenta que era la iglesia la que Dios quería restaurar a través de Francisco. Pero él respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y se puso manos a la obra, arreglando la iglesia de piedra, y después entendió que a través del carisma de la pobreza estaba restaurando la iglesia en toda su crisis medieval. La pobreza como corazón del Evangelio, la paz como tarea de todo cristiano, como el Papa lleva adelante en todas sus visitas y diálogos con líderes religiosos y políticos de todo el mundo. Hoy hay mucha gente que cuida la paz, no solamente hay mucha gente que hace la guerra. Si vos querés saber quiénes luchan por la paz, ese no va a estar en los diarios, ¿no? Son los que escuchan y trabajan, como Francisco, restaurando la iglesia y luchando por la paz, ¿no? Aunque fracasó, ¿se acuerdan? Atravesó la línea del enemigo, del supuesto enemigo, y fue a hablar con el califa del Islam y lo convenció para que desistiera de otra guerra santa, que se podían comenzar las cosas dialogando, arreglar las cosas dialogando. Pero después, cuando volvió, el rey cristiano y el obispo no estaban de acuerdo, no pudo evitar la guerra. Pero sin embargo, aún con su fracaso, dejó ejemplos que hasta hoy, en una iglesia reformada, sí hay muchos que trabajan por la paz y por el diálogo como el camino de solución a los conflictos, ¿no? Diálogo que implica escuchar, pero si no escucho a Dios, ¿cómo voy a escuchar entre nosotros? ¿Cómo voy a escuchar al que piensa distinto que yo? Si creo que ya sé lo que piensa, lo que dice y ya lo descalifico. La capacidad de escucha es lo más importante de nuestra vida. Poder escuchar al otro en lo que es distinto a mí y poder escuchar a Dios cuando escucho al otro y escuchar al otro cuando escucho a Dios. Es como el amor. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Es el mismo amor, como una moneda de dos caras. El amor comienza y se sostiene y se profundiza con un amor capaz de escuchar, ¿no? Hay una palabra también que tiene que ver con la escucha, que es un síntoma de la enfermedad espiritual de nuestro tiempo, ya de todo el siglo XX y más, y que se profundiza en el siglo XXI, que es justamente esta dinámica de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha, y esto que venimos ofreciendo como meditación nos permite recuperar el valor auténtico y hacer un síntoma, discernir un síntoma de la enfermedad espiritual de nuestro tiempo. Con la palabra escuchar, que en latín se dice audire, está compuesta la palabra ob audire, seguir lo que escucho. Lo que escuché, lo sigo. Obediencia es ob audire. Claro, cuando se hace de una palabra viva una mera ley muerta, la obediencia es discernida por la libertad como un conflicto irresoluble. Nosotros, aún siendo cristianos, diríamos que entre la libertad y la obediencia son irreconciliables. Y es exactamente al revés. Cuando escucho la palabra dirigida personalmente y la sigo, soy libre. La obediencia a Dios y a la realidad en la que Dios nos habla
es lo que me hace ser libre. Por eso hay complementariedad o un juego creativo entre obedecer y crecer en libertad. Por eso hay tantos conflictos espirituales en el siglo XX, ¿no? Porque no se ha perdido esta armonía entre escuchar y elegir libremente seguir, corresponder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La libertad crece cuando escuchamos y seguimos la escucha de Dios. No tiene que ser un ídolo. Justamente cuando escuchamos a un ídolo creyendo que es Dios, nos engañan. La ley también puede ser un ídolo, aún la ley de Moisés. Los fariseos, observantes de la ley, que todos conocemos, y todas sus variantes a lo largo de toda la época de la vida de la Iglesia, siempre es muy fácil hacer de Dios que habla un ídolo, una ley escrita, una ley que San Pablo decía, que fue maestro fariseo, la letra mata, el espíritu da vida. ¿No? Cuando hacemos de la palabra de Dios una ley, una escritura muerta, sin captar el espíritu en la escritura, entonces me convierto en fariseo. Pero ahí sí, obedecer impide mi libertad, impide el crecimiento de escucha y seguimiento de Dios con la palabra personal que Dios me dio. Pero porque yo ya hice del Dios vivo un ídolo muerto. Todos los ídolos, justamente hay que discernir que al no ser Dios no hay que escucharlos. Lo mismo pasa con el demonio. ¿Qué hace el diablo cuando tienta a Jesús? Jesús simplemente no lo escucha. El Papa Francisco se cansa de decir eso. Con el diablo ni conversar ni escuchar. El Evangelio de Juan lo dice. Es mentiroso desde el principio, desde que le mintió a Adán y Eva, justamente sembrando la desconfianza, ¿se acuerdan? Así que Dios no te dejó comer de ninguno de los árboles del jardín. Ya estaba la mentira. Dios le dijo, es todo tuyo, no comas del árbol del bien y del mal, no te creas Dios. Pero la mentira ya estaba en la iniciativa de la conversación. Así que Dios no te deja comer ninguno de los árboles del jardín, no solamente ya entró en conversación, dice Francisco, ya perdiste, ni se conversa, ¿no? ¿Por qué? Porque no es Dios, se cree Dios y no lo es. Y todos nuestros ídolos, los que hay en la sociedad, el ídolo del dinero, hoy es el más pernicioso de escuchar. ¿Cuántos males sociales acontecen porque se hace del dinero un ídolo? Jesús era claro, no se puede servir a Dios y al dinero. El ídolo del poder, cuando el poder no es servicio, sino beneficio personal. Y así siguiendo. Los profetas de Dios y los salmos son tan claros con esto, desnudan la falsedad de la idolatría en todas sus formas, cuando en la época de los ídolos físicos, ¿no? De la idolatría de ponerle el templo, una imagen de César para ser adorada. Los primeros cristianos mártires era porque no querían adorar la imagen del emperador, ¿no? Y entonces los condenaron. ¿Por qué? ¿Por qué los asesinaron? ¿Cuál fue el motivo de la condena? No querían adorar la imagen del emperador, eran ateos, negaban el Dios emperador. Lo mismo decía Jesús a los discípulos, los van a perseguir pensando que dan culto a Dios. ¿Cómo es que dice el Salmo y los profetas para discernir el ídolo del Dios verdadero? Y es muy divertido, piensen en el ídolo, en la figura de un ídolo, ¿no? Invitado para ser adorado como Dios en su momento. Hoy es más sutil todo, como digo, es el dinero, es el poder. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. No son Dios. Tienen ojos y no ven, es una estatua.
El dinero es lo mismo. Te vende la felicidad, pero no te da la felicidad. El poder como ídolo es lo mismo. Te vende que vas a estar seguro y te da más inseguridad cuando no es vivida como servicio. Empiezas a tener miedo de todos los que te pueden robar el poder. Cualquier obra de teatro de Shakespeare sobre esto es el más grande de la historia para desnudar la idolatría del poder. Ricardo III, Claudio, etcétera, los que conocen teatro. El Dios vivo habla, ve y escucha. Está atento. Sigue a sus criaturas. Sin avasallar, sin obligar, sin forzar. Invita. Samuel, invita. A veces es, dice el profeta Elías, un susurro. Comparado con el momento de la gran manifestación con Moisés, con tormentas en el monte Horeb, ¿se acuerdan? Y algunos que esperaban que Dios vuelva a hablar de modo portentoso, y el profeta Elías, Dios le dice, Dios está en la brisa suave. Escuchar a Dios en la realidad se presenta tormentosa, abrumadora, violenta, se genera hambre, se genera injusticia, se genera pobreza, enfermedad. Pero en medio de todo eso tormentoso y espectacular hay una brisa suave, hay una escucha posible. De esa escucha depende mi vida. Tu vida depende de poder escuchar. Y siempre podemos escuchar, no porque uno sepa escuchar, hay que aprender a escuchar, no porque uno sea mejor. ¿Saben por qué? Es muy sencillo, es la fe. ¿Qué te dice la fe? Si Dios habla, ¿cómo no va a hacerse escuchar? Es Dios el que habla. Su capacidad de hacerse escuchar, aún por nosotros, muy sordos y muy ciegos, es más grande que nuestra sordera y que nuestra ceguera. Él nos hace capaces de escuchar porque su palabra, susurro que atraviesa las tormentas y lo tormentoso de la historia. Su brisa suave es capaz de atravesarlo todo y hacerse escuchar en ese llamado que siempre, como dije, es personal, individual. Y ese es el Evangelio de hoy también, ¿no? No lo vamos a comentar para no ser más largos, pero ese es el Evangelio. Uno a través de otro, Pedro porque le dice a Andrés y Juan porque le dijo Juan Bautista, pero también con la experiencia, pero fueron y lo siguieron. ¿Qué buscan?, le dice Jesús. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. No es un proceso de entendimiento racional, es un proceso vital. La escucha de la palabra viva es un proceso vital. Y este domingo simplemente lo que nos dice el Evangelio es que todo podemos escuchar porque Dios no deja de hablarnos. Y con los que escuchan y se ponen al servicio, Dios sigue haciendo la historia de la vida de su pueblo peregrino. Con todos los que escuchan, con vos también, cuando escuchás y respondés, Dios cuida a su pueblo. Dios cuida la alianza con su pueblo a través de esa escucha. Así que esa es nuestra gracia, nuestro don. Escuchar el llamado personal y poder seguirlo por su propia fuerza, su propio espíritu que nos es dado cuando escuchamos.